la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIC, tiene el gusto de presentar esta mañana su desayuno conferencia Métodos de Solución de Controversias y Propiedad Intelectual, actividad con la cual concluimos nuestro calendario de actividades académicas y de difusión para el año 2012. A lo largo de este año hemos contado con la colaboración de excelentes profesionales, quienes han compartido con nosotros no solo sus conocimientos y experiencias, sino también la convicción de que es necesario trabajar en el fortalecimiento de los métodos alternos de solución de conflictos, en especial en el proceso de arbitraje en nuestro país, Guatemala. Y hoy verdaderamente cerramos con broche de oro, pues tenemos la participación del doctor Edwin Melini. El doctor Edwin Melini es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un posgrado en Derecho Mercantil, Derechos Humanos y Defensa del Orden Constitucional de la Universidad Rafael Landívar y cuenta con una maestría en Ciencias Sociales y doctorando en Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. También es el WIPO University IP Coordinator de la UEPC. Es profesor de Propiedad Intelectual de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Universidad Rafael Landívar y de la Universidad Francisco Marroquín. Es promotor y coordinador del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación. Es director del Bufete Melini Asociados IP, director de la firma MC Servicios Multidisciplinarios, director de la división legal de la firma Melini Melini, entre otras enormes colaboraciones que ha tenido en las diversas áreas del derecho, me imagino todos ustedes conocen. Así que para mí, en lo personal y en representación de CRECIC, es un honor presentarles al doctor Edwin Melini. Bien, es un gusto estar con ustedes hoy. Espero que podamos tener una experiencia docente agradable, positiva, en un tema que muchos de ustedes conocen. Creo que es un tema técnico. No me va a llegar a... Bien, les decía que espero que sea una experiencia positiva. Me da un gusto encontrar a colegas, amigos, exalumnos y estudiantes interesados en esta temática. Vamos a tratar en el corto tiempo que hay de llegar a algo concreto, es decir, dejarles herramientas para que las puedan utilizar en las consultas que les puedan hacer en sus bufetes, en lugares donde ustedes prestan sus servicios. Y el programa, aparte de algunas generalidades de entender lo que es la propiedad intelectual y su observancia, y por otro lado repasar brevemente qué son esos métodos alternos de solución de controversias que tradicionalmente las personas lo reducen al arbitraje, y finalmente entrar a analizar dentro de la Organización Mundial de Comercio y el acuerdo de Marrakech y el anexo 1C, TRIPS o ATIC, cómo el organismo de solución de diferencias ha venido resolviendo conflictos, y finalmente presentarles algún caso de propiedad intelectual de Guatemala resuelto en OMPI. Y ahí les dejo los links para que puedan checar toda la jurisprudencia que hay en OMPI, porque hay bastante. Y de alguna manera sacar algunas conclusiones que espero pues les dejen algún valor. Entonces, el primer punto es entender que un jurista postmoderno debe tener presente que el abordaje de las disciplinas ahora es transdisciplinario. Un abogado de derecho positivo formado en la tradición romano-canónica tendría bastante conflicto para resolver un problema práctico si confunde lo que es el derecho y la ley. Perdonen que este no muy bien aquí con la máquina de escenario. Aquí estoy. Entonces, la idea es la siguiente.
mucho del problema es la forma en que se enseña el derecho y la cultura jurídica que tenemos. Y cuando hablamos de posmodernidad, propiedad intelectual, estamos hablando de derechos que no solo los podemos conocer desde el punto de vista de la tradición romano-canónica. Entonces aquí hay temas interesantes como, desde la idea del derecho romano, del arte de lo bueno y lo justo, vamos a descubrir que ya los romanos tenían una concepción en la cual el derecho no solo era facultad, sino un poder económico jurídico de excluir a otros del uso y goce de un bien. Hasta el moderno derecho que se llama el plan del derecho. Ahora todo se quiere cambiar por legislación. Y mucho del abogado formado en derecho positivo piensa que necesita tener un artículo para resolver un problema. Entonces la primera reflexión es que el derecho está en un proceso hacia su renovación y que ya no solo regula relaciones jurídicas, sino económicas. Y en propiedad intelectual lo moderno se llama IP business, activos de propiedad intelectual. Las corporaciones valen más por su infraestructura de propiedad intelectual, al igual que los países, que por sus activos tangibles. Los modernos negocios, si pueden consultar el CAT y ya en el registro de propiedad intelectual, el centro que hemos formado, Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, es activos de propiedad intelectual generados en universidades. Es decir, por cierto, si ustedes se preguntan cuánto vale Microsoft, cuánto vale Facebook, cuál es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos generado por propiedad intelectual, se van a dar cuenta que supera cualquier expectativa de activos tangibles. Entonces, señores, hay que entender que prevalece siempre los usos. Y el Instituto de Derecho Mercantil nos hizo favor de publicar en una revista un trabajo mío que se llama La eficacia de los usos, desde el derecho romano hasta los modernos de property right, que es lo que ahora se denomina los derechos de propiedad intelectual. Siempre los usos son eficaces. Es más, en el derecho indígena, en el derecho maya, ahora que lo pusieron de moda, también así funciona. Y estoy dando un curso a jueces, magistrados, defensores y todo de derecho indígena, y es increíble que todo lo que no está regulado, que no tiene presupuesto, no tiene jueces, todo funciona, y todo lo otro no funciona. Entonces es bien interesante entender eso, porque de uso se han generado costumbres y normas de comportamiento, sean éticas, morales, técnicas. En patentes es bien importante el tema de la técnica, es un tema de abogados, es un tema de ingenieros, ahora de biólogos, de antropólogos, de éticos, de sociólogos, y normas jurídicas. Y finalmente, no confundir la norma jurídica, su proposición normativa y la expresión lingüística con la ley. Y no confundir la ley con el derecho, y mucho menos con la justicia. Los jueces administran justicia, no leyes. Y finalmente, con la asignación de una solución al caso concreto, que es la equidad. Esto es bien importante porque se van a dar cuenta cómo en la resolución de estas controversias a nivel internacional llegamos a eso, a buscar la equidad. Entonces aquí es bien interesante recalcar, el derecho no es solo la ley, ha evolucionado de Kelsen y su ciencia jurídica, el profesor Recancés, Cosio, la ecología jurídica, Rossi, el neopositivismo lógico, Hart, la teoría plural de normas, el dualismo jurídico de Bobbio, el derecho como sistema, que eso me interesa que lo vean, porque propiedad intelectual es un sistema universal y no lo podemos entender aisladamente. Y el tema de que esto va, como dice Bruno Leoni, a fortalecer el due process, el debido proceso. Si no hay eficiencia y eficacia, no funciona. Entonces en propiedad intelectual esto se llama observancia o enforcement. Y finalmente el análisis económico del derecho, porque esto nos ayuda a ver los efectos económicos. Entonces un abogado como ustedes debiera de darse cuenta de la importancia del derecho romano, porque estos son bienes todavía regulados en el derecho civil a veces, el derecho natural por la justicia, el tema de la normativa, los valores que perseguimos, proteger creadores, innovadores, el naturalismo presente en los derechos fundamentales, son derechos fundamentales, el análisis económico, los efectos de los costos de transacción que generan estas violaciones, la piratería, la falsificación, la regulación de orden público. Propiedad intelectual no solo es un derecho privado, está el derecho económico, el derecho de la libre competencia, el derecho de la competencia, el derecho al consumo, el derecho del consumidor,
tenemos conflictos ahí por abuso de posición dominante. Ya con el acuerdo de asociación con Europa viene la ley de competencia, que viene muy fuerte, es un tema nuevo. Se limita la autonomía y la voluntad. El límite de la autonomía y la voluntad es el orden público, el límite del orden público, los derechos fundamentales. Es un tema clásico: derecho de seguridad social, derecho al trabajo, derecho ambiental, derecho a la competencia, derecho del consumo, derechos del consumidor. Y entonces ahí propiedad intelectual tiene un tema interesante. Competencia y propiedad intelectual, ¿son monopolios? ¿No son monopolios? ¿Cómo va a verse eso? Es un tema interesante ya. El derecho como cultura, el derecho indígena, ahorita vamos a ver un tema que les va a llamar la atención. Mucha conflictividad que se da es porque no se ve holísticamente el problema en el tema de recursos naturales y los derechos de pueblos originarios. The property right, que es la desincorporación de activos, el poder económico jurídico de los bienes y el valor que tiene excluir a otros, derechos universales, exclusivos, transferibles. Si no hay libre ingreso, libre salida, no funciona. En propiedad intelectual ahora son derechos desincorporados, se adquieren por el uso, se pierden por el no uso. Ustedes pueden tener un ejemplo en que están sentados en su silla que no es su silla. Ustedes tienen un derecho de uso ahí mientras estén ahí y todo lo vamos a respetar. Entonces, eso es lo más moderno. Internet, Facebook, todo eso son derechos de property rights. No son incorporados, no se registran, Internet no lo regula nadie. Y por eso les llamamos derechos exclusivos. Y ustedes van a ver en el artículo 71 de la ley que el derecho al nombre se adquiere por el uso y se pierde por el uso. Entonces, señores, no podemos seguir siendo talibanes jurídicos. Esto ha evolucionado. Entonces, la comprensión va a ver el aspecto económico antropológico, la normativa y el valor teleológico o normativo. Entonces, todo esto se ha soportado por un sistema internacional de protección de derechos fundamentales, que cuando no funciona el orden interno, hay un orden externo, y en propiedad intelectual se llama OMC, y el organismo de solución de diferencias. Y desde el punto de vista económico, esto hay que entenderlo porque han habido más cambios desde el 95 hasta el día de hoy que en toda la historia de la humanidad. Lo moderno en propiedad intelectual y en economía es la transferencia y gestión de negocios de propiedad intelectual en la alianza universidad-empresa. Antes tuvimos que prevalecía la agenda de Washington, el consenso, la libre empresa, competitividad. Ahora es la agenda de Beijing, el multilateralismo. Y ustedes están viendo las crisis de Europa y todo lo que se ha pasado y las áreas de oportunidad que se presentan, porque los países que tienen posibilidad de generar tecnología tienen el poder y pueden controlar la economía. Y por eso los conflictos modernos entre China, Japón, Corea, es porque ellos son los que están protegiendo más patentes en las áreas de telefonía y electrónica, que es donde más se dan patentes actualmente. Entonces, todo esto se puede proteger internamente por el tema constitucional, pero si no funciona, hay sistemas internacionales. Ahí está la OMC, y por eso quiero resaltar el tema de una nueva escala jerárquica normativa. Tenemos que salir de las visiones anteriores, porque internamente tenemos principios de defensa del orden constitucional, pero no se queda aquí, porque las tradiciones legales que influyen, ahora, además de la de civil, el common law, tenemos el derecho chino, el derecho hindú, que ya comienza a hacer su presión, bajo ciertos principios. El fondo es proteger al autor, al creador, la persona, su dignidad, sea como libertades públicas en el derecho francés, como derechos humanos en nuestra tradición continental, o como derechos civiles en el derecho anglosajón, y con sistemas internacionales bajo varios principios: el jus cogens, el pacta sub servanda, la disminución de soberanía, la prevalencia de la teoría monista, normas self-executing autoaplicables, supranacionalidad y, ojo, aplicación extensiva no normativa. Eso aplica a todos los tratados de propiedad intelectual y a los de libre comercio. En todos ellos hay un capítulo de propiedad intelectual y de solución alternativa de controversia. Entonces, hay un resumen acá entonces de la nueva perspectiva, de lo que ya les expliqué. Ya no estado de derecho, legalidad, sino estado de justicia. La justicia como un servicio público en donde el derecho constitucional y el procesal constitucional ayudan a la tutela efectiva, a la tutela judicial efectiva. Y los métodos alternos de solución de controversias tienen que coadyuvar a eso, para que eso funcione. El sistema de justicia pública no funciona como un servicio público. Dentro de unos días se va de vacaciones la justicia, lo cual nos demuestra eso.
Entonces el análisis económico es interesante. Los sistemas de derecho privado y desmaterialización de property rights son lo que dominan ahora, y en propiedad intelectual nos traen un debate: libre uso del conocimiento con redes sociales o propiedad intelectual. Entonces es un tema para arbitraje muy interesante, los conflictos nuevos. El tema de la cultura, ya lo dijimos, y lo nuevo, el pluralismo jurídico. Los invito a ver la revista de Derecho Constitucional Procesal de la Asociación Iberoamericana, que la CC acaba de publicar, sobre el Tribunal Constitucional Pluricultural de Bolivia. Acaban de presentar una ponencia interesante a la Corte, a los magistrados y todo, para ir abriendo la mente de cómo Ecuador, Bolivia, Perú han venido viendo eso, y que son cosas que vienen para acá en temas nuevos. Entonces ya el derecho es un poder económico, no solo una facultad, y ojo, en propiedad intelectual y en todo el derecho. Sistemas estructurados, regulados, y sistemas no estructurados. OMPI hizo una investigación en 27 misiones exploratorias en todo el mundo y llegó a encontrar que hay sistemas no estructurados de propiedad intelectual en todos los pueblos originarios. Y eso plantea temas nuevos, porque antes veíamos que goza de protección la creación intelectual, no los descubrimientos. Pero ahora hay un conocimiento tradicional que genera una disciplina que se llama propiedad intelectual colectiva, totalmente contrario a la tradición romano-canónica, que es antropocéntrica y que todo gira en torno al autor y al creador. Entonces, señores, tradicionalmente los descubrimientos no gozan de protección, y se ha venido regulando y protegiendo aquellas creaciones donde hay trabajo creador, idea, invención, obra, creador. Y esto se ha venido regularizando históricamente a definir qué tipo de derecho es la propiedad intelectual y generar la disciplina de los derechos intelectuales. Entonces, tradicionalmente, este es el esquema. Una propiedad intelectual es una disciplina transdisciplinaria ahora. Derechos intelectuales trata de creaciones que se aplican al campo de la arte y estética, derechos de autor, de derechos próximos a vecinos, modernas formas de reproducir obras a través de tecnologías, y propiedad industrial, innovaciones y creaciones que se aplican al campo de la industria y el comercio, tradicionalmente aplicadas a materia inerte, ahora a materia viva. Y el acceso a recursos fitogenéticos, recursos naturales, en los cuales hay comunidades que tienen conocimiento tradicional asociado y que plantea un montón de conflictos entre farmacéuticas por bioprospección y estos derechos que se han venido positivizando a través de la Convención de Diversidad Biológica. Costa Rica es líder en eso, y la propiedad intelectual colectiva y las formas alternas que ellos tienen de resolver conflictos en los contratos de bioprospección. Entonces, esto es bien importante. El otro tema es la protección de información no divulgada, que antes no gozaba de tanta protección como ahora y no planteaba tanto conflicto que hay ahora en ese sentido. Contratos laborales, contratos de investigación, contratos de diferente naturaleza. Ustedes mismos como bufetes, ¿verdad? Si no tienen un control adecuado de su información, todo su esquema va a parar a manos de otros colegas, ¿verdad? Ahora que todo es copy-paste. Entonces, señores, el ASPIC nos da una forma de observar estos derechos. La OMC tiene el entendimiento de solución de diferencias, el RDCAFTA y la Unión Europea también, y ojo, el Digital Millennium Act. Es una ley americana que enforza el WPPT, que es el Tratado de Modernas Tecnologías de OMPI, y con base al RDCAFTA y la ley de implementación es aplicable en Guatemala. Afortunadamente la Corte ya declaró inconstitucional el artículo del RDCAFTA que decía que todos los conflictos a que dio origen la aplicación del tratado se resolverán conforme al reglamento de la Cámara de Arbitraje de París. Eso estaba vigente y de hecho era tremendo. Entonces, ahora se generó por este Digital Millennium Act la jurisdicción privada, donde ustedes, al hacer negocios interactivos en Internet, pueden ser juzgados en Estados Unidos o en cualquier jurisdicción. Entonces el tema de territorialidad y todo eso ha venido cambiando. Esto es bien importante porque la propiedad intelectual dejó de verse como un privilegio, como un honor, pero la tecnología ha influenciado de manera que al difundirse internacionalmente ha necesitado un tratamiento internacional. Y por eso se le define como un conjunto de normas y principios que regulan y rigen la protección jurídica a diversos derechos subjetivos que se originan de la creación espiritual. La naturaleza jurídica la da
el trabajo creador. El acceso es la creación, la obra. Sin eso no hay derecho. Y esto se aplica en cualquier campo del pensamiento humano, pero, ojo, es susceptible de ser utilizada, aprovechada ilícitamente por terceros. Es muy frágil la copia. Y esto ha generado una debilidad. Entonces, señores, aquí les voy a resumir brevemente las teorías que explican qué es la propiedad intelectual y que un árbitro, que un mediador, que un conciliador, que un abogado debiera de entender para ver el alcance, porque el que no conoce la naturaleza de un objeto jurídico no va a poder resolverlo. Va a querer irse a la expresión lingüística de la norma manifestada en un artículo, ahí murió, ahí hacemos mucho daño. Básicamente, el Código Civil es un bien mueble, jus utendi, fruendi, abutendi, pero también es un bien inmaterial, porque es un jus in re intelectual, surge de la creación. Luego es un derecho a la personalidad, impacta el autor, impacta el creador, el inventor. Un inventor, un autor solo es una persona humana. Las personas morales, jurídicas son titulares, pero no pueden ser autores. Y ahí el tema de la obra por encargo, los trabajos que hacen, los contratos laborales, tienen que tenerlo previsto, porque si no hay cesión, diseñadores gráficos, logotipos, todo eso, hay mucho problema. Imagínense, un diseñador me dice, yo he hecho 40 bocetos, y al final aprueban uno, tengo derecho a quedarme con los 39 que no aprobaron. Es obra por encargo, hay relación de trabajo, fue contratado para diseñar, ¿qué pasa? Y porque al rato la empresa que no se lo vende a uno, lo usa y se lo vende a otro. Entonces es un tema interesante porque tiene derechos morales, inalienables, imprescriptibles. Ojo, en el RD CAFTA, Guatemala derogó derechos morales. Ya con Rodolfo Rosmoeser vimos, es inconstitucional porque no se pueden, por una ley ordinaria o un tratado, derogar derechos fundamentales. También es personal patrimonial, porque cuando la obra se fija en un soporte, entra al tráfico mercantil. Y son derechos exclusivos, como el nombre comercial. También es un derecho intelectual, que es un derecho humano, está protegida la creación en los tratados y en la Constitución. En el tema de los pueblos originarios es propiedad colectiva. ¿Quién validó que el pericón es un antiespasmódico? Los quichés, los cachiqueles, los pujiles, los magas, pero todos lo usamos, es libre uso, porque en el derecho indígena no se basa en lo individual, sino en lo colectivo, lo vamos a ver ahora. The property right es universal, exclusivo, transferible, es un poder económico, y entonces nos permite excluir a otros del uso goce de bien. Funciona la economía cuando hay libre ingreso y libre salida. Si hay permisos de entrada y de salida, no funciona la economía. Entonces hay que entender que los activos intelectuales son así. Internet no lo controla nadie. Ustedes hacen su nombre de dominio y si no violan una regla, se van. Agarran un nombre de dominio que es de otro, delete le hacen en todos los países del mundo y se acabó. No nulidad del negocio jurídico. O sea, des en cuenta cómo funciona esto a nivel global. Y por eso también es un derecho de uso, es un derecho económico, ya vimos la importancia, y básicamente concluiríamos que es un tipo de propiedad especial, porque si no la usan, la pierden. Hay cancelación por no uso. Y entonces, básicamente, derechos de autor, derechos conexos, propiedad industrial. Y aquí hay una serie de definiciones, pero están en la ley de derechos de autor, están en la ley de propiedad industrial, que no quisiera detenerme, porque no es el objetivo de esto. Tal vez sí me voy a detener en las instituciones que no son nuevas, como esta, que son nuevas, perdón. ¿Qué es el conocimiento tradicional o qué es esa cosa que le llaman propiedad intelectual colectiva? Porque eso nos es raro a nosotros. Es un conocimiento tradicional, es el saber culturalmente compartido y común a todos los miembros que pertenecen a una sociedad, grupo o pueblo, y que permite la aplicación de los recursos del entorno natural para satisfacer necesidades humanas. En la concepción nuestra judeo-cristiana todo gira en torno al espíritu, y en la influencia francesa todo es el ser humano. La Convención de Río de 1992 deja soberanía sobre recursos biológicos a los estados y reconoce que muchas comunidades y poblaciones tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos, y ordena a los países garantizar la participación de las comunidades en la aprobación de las prácticas comerciales de sus conocimientos y recursos. Y entonces aquí hay que entender que conocimiento tradicional no solo son los de Tecún Umán y los de Moisés,
también nosotros producimos conocimiento tradicional. Ahí está el fiambre, hay nuevas prácticas, están los barriletes estos que acaban de subir en Zumpango y en otros lugares. Nosotros estamos generando. Cuando van al campo, el conocimiento que tiene el campesino, la dieta maíz, frijol, ayote, que la clínica Mayo declaró como que la mejor para bajar el colesterol, la técnica que tiene un pescador, el conocimiento es aquel de la sociedad que tiene un valor y lo usamos todos los días, el que tiene el mecánico para resolver el problema cuando el carro se queda. Y entonces, dentro de ese conocimiento hay cierto conocimiento que es indígena, pero indígena es un término que se ha aplicado mal, es pueblos originarios, porque puede ser en Australia, en África, en Brasil, en Perú, en Estados Unidos, en todos lados son pueblos originarios. Entonces aquí hay que diferenciar lo que es el conocimiento cotidiano de un tema económico, el conocimiento disperso, el de Hayek y Mises, que dice que es imposible saberlo todo y todo está disperso en la sociedad y nadie lo puede saber todo. Y entonces, de lo que es el conocimiento científico, y el científico es el que genera innovación vía patentes, pero es una parte nada más, porque no todo se patenta. Hay muchos inventos que no pasan la calificación y son de dominio público, como el supermercado, por ejemplo. Hay conocimientos culturales, y dentro de eso hay un indígena. Y luego está el conocimiento tradicional asociado, que es el del conflicto, el que puede ser objeto de patente. Si alguien patenta la molécula del pericón, podría plantearse la nulidad. En Brasil y en la India se han planteado, en Perú. Está Brandon Thomas, se llama un abogado que se dedica a proteger a esos juicios. Entonces ahí viene el concepto de propiedad colectiva y que es diferente del patrimonio cultural. Entonces esto es bien importante porque no es lo mismo patrimonio que conocimiento tradicional, que expresiones del folclore, que conocimientos indígenas. Pero como las comunidades firman contratos con las farmacéuticas para el acceso, ponen cláusulas de arbitraje. Y entonces ahí necesitamos gente que conozca para poder arbitrar o resolver o hacer el contrato. ¿Por qué es esto? Porque hay un debate por la tecnología, por un lado, y por el conocimiento tradicional asociado, por otro, entre el libre uso y propiedad intelectual. Porque en tecnología, el Creative Commons y las teorías de libre uso no reconocen derechos de autor. Y en este otro tema, desde el punto de vista oficial, el conocimiento tradicional no es patentable porque es de dominio público. Y ellos dicen, sí, porque yo tenía ese derecho, era de nosotros. Entonces, señores, hay que entender que hay descubrimiento e innovación. Pero también hay órdenes espontáneos que generan usos, normas de comportamiento. Y lo jurídico, lo legal, solo son ciertas cosas que el Estado positiviza. Entonces, lo importante es entender que al final tiene que haber equidad, tiene que haber justicia. Y que ya no podemos ver eso solo monista, desde el punto de vista del derecho positivo, sino es pluralismo jurídico, coexistencia. Ese problema lo tiene Europa, lo tiene Asia, lo tienen todos. Llegar a coexistir en un sistema jurídico, porque hay sistemas estructurados y no estructurados. Entonces ya con esas aclaraciones, entender que este es un conocimiento colectivo, un legado dinámico, y que hay formas occidentales de proteger que son antropocéntricas, que es todo lo estructurado y la propiedad intelectual. Eso que le llaman derechos de los pueblos indígenas es positivo, no es lo mismo que derecho indígena. Es la positivización de eso, pero no es lo mismo. El derecho indígena no es positivizado. Y por otro lado, vamos a ver una visión originaria en todo el mundo de propiedad intelectual que es holística. Y que es interesante porque se basa en usos. Y finalmente tenemos que ir buscando un eclecticismo entre normativa, usos y contratos, básicamente información no divulgada para proteger este tipo de derechos. Y hay mucho conflicto y va a haber mucho. Entonces ahora se han generado nuevas formas de proteger y mucho va hacia lo mixto. Ir modificando cierta legislación occidental y luego también entender que hay cierto conocimiento tradicional que puede protegerse y otro que no. Entonces, en síntesis, definir legitimidad, factibilidad, razonabilidad para que haya distribución de beneficios, porque de alguna manera el tema es que haya equidad en el aspecto económico. Entonces, los sistemas de protección pueden también ser mixtos, porque hay un sistema atributivo y un dispositivo. En derecho anglosajón es el uso, el fair use, el que da derecho. En el sistema de tradición romano canónica es el registro, primo tempo, primo iure, pero hay gente que va a registrar lo que es de otro. Y con internet también nos damos cuenta que la gente se apropia. Y aquí hay unos piratas de reconocido prestigio.
Pero el problema es que hay determinados abogados que tienen debilidad moral y no pueden decir que no, porque el problema de la corrupción y debilidad de estos países es la falta de carácter de decir no. Siempre hay abogados que se prestan. Y entonces, señores, solo para que vean, herramientas que ustedes en propiedad intelectual y en todas las disciplinas deben de agarrar ahora son la heterointegración y la autointegración. ¿Por qué? Porque hay que armonizar un montón de normativas que tienen efecto entre sí. Y muchas tienen la misma escala jerárquica. Solo porque se hagan una idea, hace 3 años eran estos tratados. Miren la evolución ahora. Entra una cantidad normativa todos los días que un abogado que no la pueda manejar, le cuesta mucho resolver. Entonces, por eso era importante, si van a ser árbitros de esto, entender que hay un orden público internacional, pero que el contrato es ley entre las partes también. Y que hay que buscar esa armonización, esa heterointegración, en una nueva hermenéutica que nos lleve a la justicia, porque la forma y la seguridad jurídica son complementarias, no son excluyentes. Lo que nos interesa pues es nuevamente resaltar la equidad. Y hay un montón de tratados, aquí están enumerados los de derechos de autor, los de marcas, los de patentes, un montón de leyes ordinarias, de reglamentos y procesos que de alguna manera son los que nos interesa llegar para ver los métodos alternos. Oficialmente en el sistema judicial, para defender la propiedad intelectual, nosotros podemos plantear nulidades, competencia desleal, que no es lo mismo competencia prohibida mercantil que competencia prohibida de propiedad intelectual que competencia ilícita, porque mucha gente confunde esto y vemos un montón de demandas que no les deben dar trámite porque la gente quiere sustituir la libre competencia del mercado por obtener un privilegio de una resolución. Ahí tenemos un juicio que un año nos llevó a levantar una medida porque sorprendieron al juez con una demanda y decretó y sacó del mercado al otro cuando no hay caso. Y es la debilidad de conocimiento de la gente que hace una serie de daños. Ahí sí hay ability y tox. Entonces, señores, hay juicios de daños, están las providencias cautelares, están las medidas en frontera, que es un tema nuevo que se llama en la doctrina providencias anticipatorias, porque no tienen a asegurar un resultado sino a impedir que genere daños algo pero inmediato. Y los jueces son muy débiles y miedosos y no decretan las medidas. Pero ahora hemos caído en un montón de problemas prácticos. Es muy interesante en eso. Y luego hay acciones de infracción, pero fíjese bien que la ley nos permite utilizar los métodos alternos de solución de controversias, y aquí yo vengo a introducir algo que no se usa. Hicimos el nuevo proyecto de ley de métodos alternos de solución de controversias y vimos la debilidad que en Guatemala se hizo una ley de arbitraje siguiendo el modelo de UNCITRAL y que tenía normas muy débiles en cuanto al orden público. Por ejemplo, una que dice renuncia al derecho a impugnar. Eso no lo puede tener una ley. Y segundo, el laudo es nulo si viola normas de orden público y es libre la asignación de los medios de prueba. Se puede violar lo preestablecido. Entonces, ¿qué encontramos? Que había que fortalecer, y un método que no se usa es la negociación. Entonces, si negociando se hacen los problemas, negociando se pueden resolver. Y un abogado puede ganar muy buenos honorarios negociando si es un experto negociador. Porque nadie le puede asegurar a otro en qué tiempo termina un proceso. Yo con mi querido amigo el licenciado Ernesto Viteri tenemos un juicio de nulidad de marcas que empezó en el año 81. Le hicimos misa de 15 bodas de oro, ya vamos para allá. Y él y yo queremos que se termine, pero en los tribunales nunca lo resuelven, solo ven ahí las piezas y lo archivan. Porque realmente se vuelve como un tumor. Entonces tenemos que entrar a entender que la negociación esa hay que usarla. La mediación también, pero la mediación no solo es de abogados, ahí entran los psicólogos, entran los sociólogos. Los abogados no nos podemos apropiar de todo. La conciliación también, el arbitraje. Está el de derecho y el de equidad. Yo soy árbitro de la Cámara de Comercio y me he dado cuenta que hay veces que los colegas ganan el caso porque lo plantearon de equidad, pero si lo hubieran planteado de derecho, tal vez lo hubieran perdido. Entonces, está el tema penal, están los sistemas internacionales de protección y estos sistemas de la OMC. Entonces yo me voy a centrar en cosas ya concretas. El fondo del tema es que si una norma no cumple su finalidad, no sirve. Tiene que ser eficaz, entonces hay que enforcement, llaman los americanos. Aquí todo está legislado, pero no se cumple. ¿Me explico? Es el intencionalismo moral. Le quiero pagar y le vamos a decir, mire, fíjese que le iba a pagar, pero no puedo, no tenga pena, dice, con la intención basta y no le pago. Eso es cristiano.
Y entonces no cumplimos la palabra en los contratos, la ley. Entonces hay que buscar formas más eficaces. Entonces el common law sí se especializa en el enforcement y en el daño moral, en el liability. Entonces aquí ese es un tema que vale la pena que ustedes lo tomen en cuenta. Ahí están los conceptos, pero son todas aquellas medidas que tienden a hacer eficaz la aplicación del derecho de propiedad intelectual. Entonces, de alguna manera, la idea es de que ese valor generado por la innovación, por la creatividad, no se vea perdido por acciones ilícitas o inmorales o no éticas de personas y avaladas por un poder judicial débil. Entonces, nosotros en la ley introducimos una norma de que todos estos procesos de contenido patrimonial que tienen que ver con propiedad intelectual se puedan discutir en los métodos alternos. Y entonces esto es bien importante porque nos permite entender que podemos avanzar en proteger toda esa inversión de investigación y desarrollo que se logra hacer, y que no es fácil que un producto llegue al mercado para que otro fácilmente lo copie y lo utilice. Entonces el tema es de que la represión de esa competencia desleal, de esa violación, se vuelve estéril cuando en la misma ley hay un artículo que dice que si hay una transacción ahí se acaba el asunto y no hay precedentes. Entonces faltan precedentes. Me decía la fiscal de propiedad intelectual que fue a hacer un decomiso de una gran farmacéutica a Marcos, y dice que iba el presidente de la gran compañía con una Suburban 2 poleros y con no sé cuántos, y ella en su carrito solita manejando. Quedó la fiscal, ¿verdad?, para perseguir a unos que falsifican medicina, imagínense, falsifican repuestos de carros, repuestos de aviones. Entonces es un montón de cosas que ya afectan el orden público también, ya no solo es un tema de economía de escala, etcétera, etcétera, no solo es un tema de genérico. Me decía un médico que llevaban unos epilépticos al hospital y para darles el anticonvulsivo le daban 3 porque era genérico para que le pararan, y le daban uno con principio activo y ahí se controlaba, pero no pueden modificarlo porque el sistema de compras ya tiene asignado quién es el que le dan el contrato. Y entonces el tema que tenemos que entender entonces es que es de tal importancia esto que la Organización Mundial de Comercio en el anexo 1C generó la posibilidad de que se dieran mecanismos para esta observancia, estableciendo que ya no solo los estados son parte, la teoría monista, sino las corporaciones, y que si un estado no enforza eso internamente puede ser llevado a la OMC y puede ser sancionado en su comercio exterior. Entonces, el acuerdo APIC, su naturaleza es un acuerdo de derecho comercial aplicable a situaciones internacionales que pertenecen al campo del derecho internacional público, dice Delia Lipsky, y se aplica a todos los países miembros de la OMC, que son todos, solo la China no está, pero ya ingresó. Y el ámbito, y los principios es el trato de nación más favorecida, el trato nacional, el principio de transparencia. Y si ustedes ven la ley de propiedad industrial, la ley de derecho de autor incorpora eso. Entonces, ¿qué contiene el acuerdo APIC? Primero, en la sección 3, disposiciones de observancia de la PEI, las obligaciones generales de los estados, los procedimientos y recursos civiles y administrativos, lo que ellos le llaman medidas provisionales, las medidas en fronteras y procedimientos penales. Nosotros podemos decir que cumplimos con eso, más la ley permitió introducir los métodos alternos. ¿Cuáles son los principios que incorpora el acuerdo? Principio de garantía del derecho de defensa de las partes en el curso. Eso es un tema. Hay que cuidar mucho de no dejar en estado de indefensión fáctica a las partes, siempre garantizar eso, ese debido proceso, que el alcance del debido proceso en Guatemala no se ha definido mucho todavía. Tenemos cortes de constitucionalidad muy positivistas todavía. La Constitución, el bloque de constitucionalidad plantea que procede el amparo cuando hay actos arbitrarios, y Bielsa dice que el amparo es una cirugía de emergencia contra el acto arbitrario. Aquí nuestras cortes decantaron principios de derecho positivo y todo lo mandan a la definitividad para que no haya conocimiento. Hay que examinar si hay flagrancia, y si hay flagrancia hay que proteger, y si no hay que multar. Pero al juez también que viola la Constitución hay que sancionarlo, porque el juez que viola la Constitución comete un delito. Y eso es parte de la debilidad de este sistema. Ahora quieren modificar la ley de amparo, y por eso me he opuesto en mis artículos a eso, en el sentido de que no solo hay abuso del litigante, que lo hay que multarlo, hay arbitrariedad del intérprete también.
Entonces es un tema que hay que verlo de los dos lados para mejorar la eficacia, la publicidad del proceso, la verdad procesal, la motivación de las resoluciones. Ahí tengo una nulidad que resuelve el juez, se tiene a la vista para resolver la nulidad y es el caso de declarar sin lugar la nulidad. Por tanto, declara sin lugar la nulidad. No hay razonamiento, no hay reflexión, y en propiedad intelectual acogen una tesis y ya rechazan, no se analiza. El principio de recurso mínimo impugnación, eso es bien importante. Entonces aquí, el artículo 178 de la Ley de Propiedad Industrial, nosotros establecimos algunos principios, eran 8, pero el Congreso eliminó varios y dejó solo 2, los del ático, muy genéricos. Pero yo les voy a hacer énfasis en principio de que estos principios básicamente son derechos de orden privado, adicionalmente a la obligación del Estado de proteger, que el Estado tiene que hacer medidas eficaces, prontas y eficientes, y por eso hay providencias cautelares específicas. En materia de propiedad industrial, intelectual, prevalece la ley de derechos de autor y la ley de propiedad industrial sobre el Código Procesal Civil y Mercantil. Esa aplicación supletoria en lo no regulado, y por eso van a encontrar que son inaudita parte, que implican la orden de allanamiento, etc. Eso es bien importante. Un tema importantísimo: aplicación extensiva. Se protege al autor, al creador. Luego, inversión de la carga de la prueba. El que roba, el que copia, tiene que probar que tiene permiso. Entonces, eso es bien importante. Eso es bien importante en estos conflictos. Y las acciones civiles que nos permite la ley son, por ejemplo, cancelación de una marca por falta de uso, nulidad del registro, anulabilidad del registro, competencia prohibida en materia de propiedad industrial, que es la que está en la Ley de Propiedad Industrial. Antes está el Código de Comercio, pero como no había ley que regulara eso, solo hay algunos ítems del Código de Comercio que son competencia prohibida mercantil. Hay otros que ya están derogados por la otra ley, eso hay que entenderlo. Pero nos dejaron ahí la competencia leal penal con un problema, porque es una tipificación abierta. Dice: quien cometiera cualquiera de los actos tipificados como propiedad industrial en el artículo tal, cometerá tal. Y si los actos de competencia prohibida de propiedad intelectual se tienen que declarar en un juicio de conocimiento, entonces hay prejudicialidad en lo penal. Entonces nos dejaron bloqueado el tema y no hay delito. Y entonces es un tema de la flagrancia que hay que analizar. Entonces, siguiendo con las acciones de infracción, aquí hay un tema interesante. Hay acciones para hacer cesar la actividad ilícita, para impedir que se continúe haciendo la infracción, para reparación, la acción reparadora o indemnizatoria, que ha dado mucho problema. Y aquí es una cosa importante, porque los árbitros pueden decretar providencias cautelares. Ya en el proyecto de ley se les homologa, pero en el actual, revísenlo, ellos pueden decretar providencias cautelares. Pero la debilidad de la ley es que las manda a adjudicar. Y entonces ahí, ¿qué es eso de un juez que no es juez? Y si la justicia se imparte conforme la Constitución y la ley de la República, con Álvaro Castellanos somos de la idea que la ley de arbitraje le da esa potestad. Entonces ya en la nueva ley, que les sugiero leerla, sí, eso ya se supera. Se supera porque ahorita tenemos ese problema que le mandamos a preguntar a un árbitro que es experto en el tema a otro juez que ve de todo, y ahí le meten nulidad, amparo y se traba todo el asunto otra vez. Pero ojo, pueden hacerlo. Ahora que un árbitro se anime, criticamos al juez que a veces no se anima, se cuida mucho, que le meten gatos y de todo. ¿Qué va a hacer un árbitro? Se va a animar, y ese es un tema importante. La nulidad, de hecho, es bien interesante, por razones intrínsecas, cuando en el caso de marcas, artículo 20, cuando no son signos, o por razones extrínsecas, que viola derechos de tercero, artículo 21, anulabilidad. En unos es efectos ex nunc y ex tunc, en otros solo ex nunc. Eso es bien importante. No hay oposición al derecho de autor. ¿Cómo se plantea la cancelación de un derecho de autor? Y entonces, y las acciones de competencia leal, que son las que más problema dan. Hay un artículo mío que se llama Derechos Humanos y Comercio, que lo pueden ver ahí en internet, donde está toda esa discriminación entre libre competencia, derecho a la competencia, leyes antimonopolio, competencia prohibida, competencia ilícita, derecho al consumo, derecho al consumidor, que todo eso va a ser muy importante con el acuerdo de asociación con Europa. Y ahí hay muchos temas de propiedad intelectual que van a tener ustedes que ver ya con la DIACO, con un procurador de derechos del consumo.
Y el tema que también da mucho problema, el tema de las providencias cautelares. Y la idea en propiedad intelectual es de que sean eficaces, que aseguren y que den un resultado, como las medidas en frontera. Si no se decreta una medida y entra la mercadería falsa al circuito comercial, ya el daño ya se causó, un juicio no lo va a hacer. Entonces ahí el administrador de aduanas y el juez tienen que ser muy eficaces en eso. Y entonces son temas que también un árbitro debe manejar. Y entonces, según el ASPIC y la ley de Guatemala nos sigue, el objeto y finalidad de esto, ellos llaman provisionales, es prevenir la infracción, prevenir las consecuencias de la violación del derecho, evitar que el daño producido por la violación resulte agravado por la llegada tardía de los efectos del remedio judicial, preservar medios de prueba para asegurar el resultado de las acciones procesales. Disculpen que esté aquí como amarrado, pero la verdad es que a mí me gusta más moverme. Y hoy me sentí así como preso aquí, pero lo importante es que les llegue. Entonces, ustedes pueden, siendo titulares o quien tenga indicios de la violación de un derecho, promover estas medidas en frontera. ¿Cuál es la naturaleza de una medida en frontera? Sí. Así no hay. Gracias. La naturaleza de esta situación es que es una medida anticipatoria. En la doctrina hay providencias cautelares que son, en nuestra ley, medidas de garantía y seguridad de las personas. Las medidas de garantía son números clausos, pero entre los números clausos tenemos unas que se llaman providencias de urgencia. Las providencias de urgencia son medidas autosatisfactivas o anticipatorias. Esto lo vimos en la Cámara de Milagro, que los árbitros pueden delitar. En la nueva ley ya viene la posibilidad que el árbitro pueda hacer eso, porque es lo que puede asegurar en propiedad intelectual estos resultados inmediatos según el artículo 190. Ahora bien, desde el punto de vista penal, corresponde al MP el ejercicio de la acción penal contra los responsables de los delitos y faltas que están tipificados en esta materia. Entonces ahí están los artículos. Ahí está la acción, pero ustedes pueden ser querellantes a decirlos y aportar la prueba. Porque me contaba la fiscal que tienen demasiado trabajo y tienen muy pocos recursos. Entonces un litigante les puede ayudar un montón. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la observancia? Desde el punto de vista del derecho penal, lo que es importante es el precedente. Si no tenemos precedentes, estamos en un problema. Y créanme, me gusta hablar de la gente que hace cosas buenas. Hay un alumno, Roberto Girón de Shela, que me pasaron la tesis, doctrina legal sobre la causa de los contratos. 7 años nos llevamos revisando todas las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, caso por caso, él lo hizo, para llegar a la triste conclusión que no hay doctrina legal sobre la causa de los contratos. Entonces tenía un montón de cortes que ahora son los letrados, no los magistrados los que resuelven, y que no nos hace doctrina legal. Entonces, si no tenemos precedentes, no hay certeza, no funciona el sistema. Creo que es más fácil establecer precedentes por los árbitros. Entonces, señores, miren, hay ejemplos de organismos que ahora usan métodos alternos, entre ellos la OMPI. Y también en el derecho consuetudinario se pueden usar en la propiedad colectiva, en electricidad, en telecomunicaciones, en TLC. Entonces, esto ha agarrado mucha fuerza. Entonces, ¿cuáles son? Negociación, mediación, conciliación, arbitraje, la jurisdicción y, ojo, el organismo de solución de diferencias de OMC. Entonces, ¿qué es la conciliación? Pues es una forma de solución de controversias que se basa en el principio de la autonomía de la voluntad y está regida por el libre acceso, eficiencia, privacidad, equidad, neutralidad, imparcialidad y celeridad de la justicia. Eso es bien importante desde el punto de vista de análisis económico del derecho. Y este método es una forma pacífica de solucionar controversias a través del cual las partes gestionan la solución de sus conflictos con la intervención de un tercero imparcial llamado conciliador que, de acuerdo a procedimientos establecidos, buscará un acuerdo entre las partes, cuya aceptación y firma tiene fuerza de título ejecutivo.
En el nuevo proyecto de ley, realmente, mientras no se tenga agotada esa fase, no se puede iniciar la acción judicial, porque ahora tenemos problemas de gente que está negociando, mediando y está defendiendo un juicio por otro lado, entonces con doble discurso. Esa es una de las debilidades que había. La mediación es un procedimiento de solución de conflictos que versa sobre materia tan transigible, la propiedad intelectual puede ser, en los casos que vimos, por el cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador procuran un acuerdo de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto y de esa manera evita que llegue a instancia judicial. La mediación es algo fabuloso, es un acercar posiciones. El conciliador ya propone y el árbitro, ese sí, zanja y resuelve el problema. Pero ¿qué es la negociación? Que es lo que yo les decía que hay que utilizar y los exhorto a que lo hagas. Se empapen, se preparen. La Universidad de Harvard dan cursos muy buenos y aquí nos vienen a dar, que los van a preparar. Un abogado que sabe negociar ayuda mucho a su gente. Es un mecanismo alternativo voluntario de solución de conflictos que se caracteriza por ser participativo, flexible, confidencial, no adversarial. La complementariedad nos puede ayudar a salir adelante, no a atacarnos. Consiste en un conjunto ordenado de instrumentos y medios prácticos establecidos de tal manera que funcionan coordinados y mediante la participación directa de los sujetos en controversia de intereses o su representante conocedor de sus pretensiones llamado negociador. Separa posiciones de intereses, eso es muy importante, y a las personas del problema. Duro con el problema, suave con la persona. Aquí nos agarramos a descalificar a la persona, en las parejas, en los negocios, y ahí no funciona la cosa. Y busca encontrar opciones y considera alternativas para llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades y alcanzar armonía conforme un convenio o audiencia mediante concesiones recíprocas que hagan un inútil litigio posterior, así como pacífica e imperturbable la convivencia. Hay que analizar que siempre hay un costo que hay que internalizar. Y en la medida en que nosotros podemos ser más rápidos, más ágiles, más eficientes, también más eficaces, esto nos ayuda. Y el arbitraje, este es el artículo 4 y siguientes, es un método privado para la solución de disputas en que las partes interesadas se someten voluntariamente, eso es muy importante, esto es voluntario, a la tutela de un tercero de su confianza, el árbitro, para que les escuche y resuelva definitivamente sus diferencias. Es un sistema en la que la decisión que pone fin al conflicto no emana de los jueces del Estado, sino particulares, porque es el mismo Estado el que les da la potestad, ¿verdad? Por cierto que hay una tesis de una abogada que yo quiero mucho y es mi subdirectora en el bufete, la doctora Javi Méndez, que acaba de publicar la Universidad de Madrid sobre la Constitución como proceso político. Les sugiero verla. Ahí ella se enfoca en el tema de autoritas y potestas, legitimación y legitimidad. La mediación es un procedimiento de solución de conflictos que versa sobre materia tan transigible, la propiedad intelectual puede ser, en los casos que vimos, por el cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador procuran un acuerdo de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto y de esa manera evita que llegue a instancia judicial. La mediación es algo fabuloso, es un acercar posiciones. El conciliador ya propone y el árbitro, ese sí, zanja y resuelve el problema. Pero ¿qué es la negociación? Que es lo que yo les decía que hay que utilizar y los exhorto a que lo hagas. Se empapen, se preparen. La Universidad de Harvard dan cursos muy buenos y aquí nos vienen a dar, que los van a preparar. Un abogado que sabe negociar ayuda mucho a su gente. Es un mecanismo alternativo voluntario de solución de conflictos que se caracteriza por ser participativo, flexible, confidencial, no adversarial. La complementariedad nos puede ayudar a salir adelante, no a atacarnos. Consiste en un conjunto ordenado de instrumentos y medios prácticos establecidos de tal manera que funcionan coordinados y mediante la participación directa de los sujetos en controversia de intereses o su representante conocedor de sus pretensiones llamado negociador. Separa posiciones de intereses, eso es muy importante, y a las personas del problema. Duro con el problema, suave con la persona. Aquí nos agarramos a descalificar a la persona, en las parejas, en los negocios, y ahí no funciona la cosa. Y busca encontrar opciones y considera alternativas para llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades y alcanzar armonía conforme un convenio o audiencia mediante concesiones recíprocas que hagan un inútil litigio posterior, así como pacífica e imperturbable la convivencia. Hay que analizar que siempre hay un costo que hay que internalizar.
Y en la medida en que nosotros podemos ser más rápidos, más ágiles, más eficientes, también más eficaces, esto nos ayuda. Y el arbitraje, está en el artículo 4 y siguientes, es un método privado para la solución de disputas y que las partes interesadas se someten voluntariamente, eso es muy importante, esto es voluntario, a la tutela de un tercero de su confianza, el árbitro, para que les escuche y resuelva definitivamente sus diferencias. Es un sistema en la que la decisión que pone fin al conflicto no emana de los jueces del Estado, sino particulares, porque es el mismo Estado el que les da la potestad, ¿verdad? Por cierto que hay una tesis de una abogada que yo quiero mucho y es mi subdirectora en el bufete, la doctora Jari Méndez, que acaba de publicar la Universidad de Madrid sobre la Constitución como proceso político. Les sugiero verlo. Ahí ella se enfoca en el tema de autoritas y potestas, legitimación y legitimidad. Equivalente jurisdiccional, sus principios son la autonomía, la voluntad y la igualdad. Está el principio de contradicción y la celeridad. Y se caracteriza por ser formal, objetivo, trata de resolver la controversia y la decisión del árbitro va a ser definitiva. Esto lo paso rápido porque ustedes lo tienen en la ley. Y aquí están también los requisitos del arbitraje que yo creo que no vale la pena. A veces esto sí es importante. ¿Cuál es la fundamentación legal para que apliquemos los métodos alternos a propiedad intelectual? En ATIC, que ya lo hablamos, ahí tienen las normas. El artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial, eso es bien importante. Y el artículo 104 de la Ley de Derechos de Autor. Fíjense bien que aquí les voy a contar algo que probablemente no todos sabían. El registro de propiedad intelectual, eso se tomó del INPI de México, no es un registro en la parte de derechos de autor constitutivo, es un registro declarativo. Sus funciones no es asignar derechos, pero sí mediar, conciliar. Y entonces tiene facultades, según el inciso J, literal J, el artículo 104 y el 115, literal B, para resolver problemas. Aquí porque no ha cumplido su función, pero en México ustedes tienen un problema de derechos de autor, van al INPI y ellos citan a las partes, hacen métodos alternos. Yo invitaría a que les citen y al SENAC a que se acerquen al registro y fortalezcan eso, porque nos evitaría un montón de problemas. Ya tiene la facultad, la potestad, ya está listo, potestad. Le falta legitimidad al registro, hay que empoderarlo. Y ojo, está en la posibilidad, en el artículo 133 del juicio oral, y el 115 literalmente también tiene la posibilidad de que las sociedades de gestión colectiva también resuelvan y negocien en representación de los que son titulares de derechos patrimoniales. Voy a concluir en esta etapa de hoy. Con lo que más me interesaba resaltarles. ¿Cómo opera la solución de problemas de propiedad intelectual mediante métodos a nivel de la OMC? Esto podemos dar otro día un tema específico de eso, pero aquí solo son unos brochazos. La idea del organismo de solución de diferencias de OMC conforme el ATIC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio. Señores, si le mueven las reglas, si mueven la carretera, no funciona. Si no hay precedentes, no funciona. Mientras no tengamos doctrina legal, mientras no haya jurisprudencia, no va a funcionar. Entonces, la Ronda Uruguay, el acuerdo de Marrakech, por el que se establece la OMC, tiene varios anexos. Y es bien interesante que conocemos para ATIC es el 1C, pero hay otros. Y está el anexo 2, que es el entendimiento sobre solución de diferencias. Y hay otros. Y lo que nos interesa es este anexo 2, porque el 1C del ATIC ya todos lo conocen. Entonces, la idea, según el objetivo del artículo 7 que tiene el acuerdo ATIC, es la protección y observancia de derechos de propiedad intelectual que deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de tecnología en beneficio recíproco de productores y de usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos humanos. Aquí está la filosofía, el aspecto teleológico de esto. Y el artículo 8 dice que los miembros pueden adoptar medidas necesarias para proteger la salud pública, propiedad intelectual y salud, enfermedad de SIDA y enfermedades calamitosas, la agenda de Doha, medicamentos genéricos, datos de prueba, aquí viene ese tema, para proteger la salud pública y la nutrición de la población o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con el acuerdo.
Estados Unidos expropió la patente del antrax el día del 11 de septiembre. Y ahora eso, los precursores ya intervienen, y con eso es el control de datos de prueba. Tiene que ver con propiedad intelectual. ¿Cómo se maneja la cadena de custodia de los datos de prueba en propiedad intelectual? Cuando va a ser un registro sanitario, es un tema que un abogado de patentes debe de manejar perfectamente, porque por negligencia puede hacer perder la novedad del asunto. Y también se puede, de ser necesario, aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o resulten en detrimento de la transferencia de tecnología. El tema es que la propiedad intelectual, las marcas y esto se han usado como barreras no arancelarias para el libre comercio. Pero el APIC da estas herramientas para eso. Ahora, ¿cuáles son las áreas de propiedad intelectual que según APIC se abarcan y se pueden resolver por método? Derechos de autor y conexos, marcas, incluyendo las de servicios, indicaciones de origen, diseños industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados e información no divulgada. Como ven, no incluye todavía el conocimiento tradicional asociado porque eso no lo habían considerado. Ahora OMPI ya lo está tomando en cuenta y vía los contratos de vía prospección y eso de acceso a territorios donde hay pueblos originarios, tiene que aplicarse el CDB. Eso es bien importante. Muy bien, da estándares mínimos. El APIC es un piso, un Estado puede dar más. Digamos, nosotros en derechos de autor vivimos 75 años y no 50. ¿Por qué? Para atraer inversión. ¿Por qué tenemos patentes sobre plantas? Porque Guatemala es la única frontera geográfica del NAFTA. Está México ahí. Entonces Guatemala tiene biodiversidad y entonces viene mucha gente a sembrar flores a 2 horas de Houston, de Miami, es un mercado cerca, podemos atraer inversión. Entonces protege patentes, etcétera, derechos otorgados y las excepciones, tiene un debido mínimo, incorpora disposiciones sustantivas de Berna y París y plus, y ahora con el RDCAFTA y el acuerdo de asociación se dan otros derechos adicionales que no se tenían. Entonces, ¿qué se aplica para la observancia? Los principios generales aplicables a todos los derechos de propiedad intelectual. Ojo, un abogado de propiedad intelectual tiene que estar claro cuáles son los principios generales del derecho. Y por eso la importancia de explicar qué es la propiedad intelectual, su naturaleza, su alcance, porque si no, no lo va a poder proteger. La solución de diferencias. Parte del sistema integrado de solución de diferencias de OMC no permite acciones unilaterales. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos del acuerdo? Libertad para determinar el método de aplicación, trato nacional, nación más favorecida y agotamiento de derechos. Hay un montón de gente que plantea conflictos que son de agotamiento del derecho. No hay caso. Cuando un producto ha entrado a los circuitos comerciales en relación con el productor o uno vinculado con él, no es caso de propiedad intelectual. Es un caso mercantil. Pero mucha gente confunde esto y hay casos que no debieran ir ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del entendimiento de solución de diferencias es tener una solución positiva a diferencias comerciales. En Guatemala ha tenido el caso Tubac, el caso de Cruz Azul, son casos muy interesantes, que Guatemala ha tenido muy buenos abogados, hay que decir los nombres, Maritza Ruiz de Vilma, Luis Flores de Molina, Zuli de Cuevas, que han ido a defender al Estado, muy interesantes sus trabajos, y aquí este trabajo lo debo yo a otro abogado, digo los nombres, Marco Molina Tejeda, es un joven abogado muy brillante de la Antigua, hijo Marco Molina Venezuela, nuestro amigo, que está en Ginebra como abogado de Guatemala, eso es brillante. Podemos contactarlo cuando quieran hacer en vivo algo vía internet para que vean. Y el resultado óptimo, solución en común de acuerdo entre miembros y estados interesados. Miren qué tipo de consultas hacen ahí. Entre todo, antidoping, agricultura, está propiedad intelectual. Miren el número de consultas. 26. O sea que cada vez ha venido habiendo, según fuentes de OMC, más consultas en el tema de propiedad intelectual. Aquí está el procedimiento, miren cómo es el procedimiento, muy sencillo, para que ustedes lo vean así brevemente. Como les decía, esto es tema para otro día. Se plantea la denuncia, hay consultas entre las partes, se crea un grupo especial que examina, dicta un laudo, y el que no está de acuerdo apela, y si ya queda firme hay un cumplimiento. Pero ojo, miren lo que les voy a poner aquí abajo. La idea es que todo esto se dé en 18 meses. El arbitraje termina aquí en 6 meses, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el tema, certeza.
para bien o para mal, como dice Arjona, ya se escribió, tiene que ser sí o no, pero no es que nunca se sabe. Yo les pregunto a ustedes cuándo termina un sumario, y cuándo resuelven una habilidad, y cuándo terminan un amparo. No se sabe nada, porque la Corte no administra justicia sino papeles. Entonces es un problema. Entonces, señores, el artículo 64 es la base legal del anexo 1C y no se aplica a casos de reclamación sin infracción en el marco de... Hay otro montón de casos de propiedad intelectual que no están ahí no aplica, no hay caso. Y aquí tengo ejemplos. Casos de Japón, medidas aplicables en materia de grabaciones sonoras, protección según el convenio de Berna, solución de mutuo acuerdo. Pakistán, protección de patente de productos farmacéuticos y productos químicos. Aquí siempre había infracción, los hindúes y todo eso con las patentes y solución de mutuo acuerdo. Miren, India, protección de media patente de productos farmacéuticos y químicos para la agricultura, apelación. Portugal, protección mediante patente al amparo de la ley de propiedad industrial, solución de mutuo acuerdo. Canadá, protección de patente de productos farmacéuticos, está en procedimiento. Sobre esto estamos haciendo una tesis con una negociadora de Mineco, que ya ha tenido que ver el tema de solución de diferencias, sobre la inversión de la carga de la prueba en materia de patente. Porque el violador tiene que probar, entonces estamos tratando de hacer la tesis para que haya un caso que se pueda aplicar aquí. Porque aquí todavía tenemos la idea de la carga de la prueba de que aquí se puede. Y entonces, ¿qué casos han tratado sobre el alcance de las excepciones? El periodo de la protección de la patente, en el arbitraje, Estados Unidos, los 3 pasos, los usos honrados en materia de derechos de autor, cuando la gente, digamos, cuando hay abuso del derecho de autor y no se siguen los usos honrados, en marcas e indicaciones geográficas en Europa, en otro caso, en Estados Unidos, la ley de apropiaciones. Estados Unidos dice que no reconoce en su territorio derechos de propiedad intelectual. Recuerden que Estados Unidos no reconoce derechos morales. Por eso el guerra de CAFTA nos obligó a eliminar y aquí aceptaron, y es un tema que decía es constitucional. Y el órgano entró a una violación de obligaciones por trato nacional y más favorecida, no obstante que Estados Unidos no quería. Y el tema de comunidades europeas, ellos son muy rígidos con sus barreras no arancelarias y no tenían un acceso garantizado al sistema europeo a algunos extranjeros. También el órgano entró y no hizo caso de esas barreras. Dinamarca y Suecia, medidas que afectan la observancia de derechos de propiedad intelectual, cuando hay medidas provisionales, un caso de Comunidad Europea y Portugal sobre televisión, otro Estados Unidos, por la ausencia de procedimientos justos y equitativos, que es lo que ya hablábamos, y así hay otros casos que aquí están citados y que ustedes los pueden ver en la página de OMC. Me quisiera centrar ya el caso de China, digamos que son los casos más interesantes por violación de propiedad intelectual que ustedes los pudieran ver. Y en resumen, había 26 demandas sobre 21 temas diferentes, 13 arrestos, 9 informes, 3 en apelación, 3 que se declararon abandonados. Y el caso de China, que ahora ya haber avanzado un poco, no pude chequearlo, no me dio tiempo, si ya resolvieron o no la diferencia entre China y Estados Unidos por propiedad intelectual, que ese es un juicio de grano. El problema es quién le pone medidas. En el caso de Guatemala contra Alemania y Europa fue Estados Unidos el que le impuso las sanciones. En Guatemala, ¿qué puede sancionar a Europa? Entonces, en el caso de China, Estados Unidos, lo interesante es ver quién sanciona, porque la sanción es bloquear las exportaciones del país que violó en áreas sensibles. Por ejemplo, a Europa le sancionaron perfumes y quesos y vinos y cosas así. Entonces, en Guatemala puede ser café, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los casos en OMPI? Aquí está el sitio, miren. Ustedes pueden entrar a este sitio de la OMPI y ahí están calendarizados por temas, por materia, marcas, nombres de dominio, tecnología, y son muchos casos. No los traje aquí, pero sería motivo de un análisis. Que ustedes ahí se pueden meter en la página, por favor. Ahí está www.wipo.int. Porque entren a la página de OMPI y entran al organismo a solución de controversias. Ahí está el centro de solución de controversias y esto es virtual. Entonces les voy a explicar el caso de Guatemala, que también si me dejan el email ahí con Carolina, yo les puedo enviar el audio de un caso disputado por Guatemala, que tal vez se los voy a explicar más detenidamente para que vean que ya se han resuelto casos. Pero aquí están de todo el mundo, en todas las materias. Señores, les puede servir muchísimo para plantear sus casos aún en tribunales. Y si les toca la suerte de ser asesores, ser árbitros, negociadores, de la experiencia que tienen. Por ejemplo, el amigo que recibió el caso de Guatemala es amigo mío,
es un abogado que yo conozco de hace 25 30 años, argentino, brillante, y la forma que él resuelve es tan sencilla y tan bella la forma de resolver que no se complica y obviamente llega al fondo. Entonces el caso de Guatemala es la decisión del panel administrativo Sociedad Distribuidora Plex, Sociedad Anónima Capital Variable de Colombia versus el señor Carlos Alberto López Ayerdi. Es el caso número D2 de 2011-1489. Esta sociedad dijo que era titular del nuevo nombre de dominio Moduart en Colombia y que a la vez era dueña de la marca. Él la registró en el 2005-2006 y acusaba a este guatemalteco de que él lo defendió esta abogada, Ana Jesús Ayerdi, que trabajó en, creo que trabajó en el fue juez también, es hermana de ella, lo defendió. Y el caso es de que lo acusaba pues de que él al registrar el nombre de dominio había violado su propiedad intelectual, y entonces como ellos iban a entrar a Guatemala querían pues que le dieran de baja el nombre de dominio, pero el joven presentó la escritura de constitución que desde el 2004 él había constituido una sociedad en Guatemala que se llamaba Moduart, y que él lo que había hecho al llegar a registrar el nombre de dominio era extender la protección que ya tenía, primero por la denominación. Ustedes saben que las denominaciones gozan de protección en el derecho de comercio sin necesidad de registro. Eso es lo que se llama un property right, es un derecho exclusivo, el fair use, el uso da derecho, porque es un uso de buena fe, es público. Ahora, si lo deja de usar, lo pierde también, porque esa es la naturaleza de ese derecho. Y entonces, el árbitro, que ustedes con mucho gusto les mando el audio para que lo estudien ya más despacio, se limita a entender que no había legitimación, porque hablamos de legitimación para el caso, porque los señores, si bien es cierto que lo habían registrado allá, era posterior, y nosotros aquí hemos anulado muchas marcas por el fair use. Por eso cuando lleguen clientes como ustedes, no solo deben ir al registro, es que entender en la PTO, busquen en buscadores internacionales, porque si hay un primer uso, vean el artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, que la marca se adquiere por el depósito aquí, salvo lo que disponga un tratado del cual Guatemala sea parte. Y en los tratados, en los de libre comercio y todo, el fair use goza de protección. Entonces, cuando alguien ha hecho un primer uso, el registro aquí es de mala fe. Y cuando el registro es de mala fe es imprescriptible. Entonces ahí se va. Y entonces aquí protegió ese primer uso, sin necesidad de registro. ¿Por qué? Porque Guatemala forma parte de todos esos tratados y ahí es donde se ve la protección. Entonces cuando sean árbitros, ojo, tienen que tener una idea de la dogmática internacional, cómo se integra, cómo se integra el texto constitucional y cómo se asigna en equidad una solución al caso. Pero si lo quieren resolver con los artículos de la ley ordinaria, no va a ser fácil. Y entonces, señores, conclusión, yo creo que ya nos mareé. Los métodos son importantes para asegurar la observancia de la propiedad intelectual. Yo diría que con los métodos más prácticos nosotros podemos resolver mucho más casos que los que resuelven los tribunales. Hemos tenido un problema que al dejar en el juicio oral el tema de la solución de estos temas se perdió la doctrina legal, no hay casación. Entonces, alguna modificación que yo sugerí en las reformas que están discutiendo, que digan en esta materia procederá la casación, para que tengan una opción de que haya doctrina legal. Su aplicación internacional y nacional determina la importancia que tienen para los abogados especializados. Y como hay algunos que no son especializados en propiedad intelectual, pero son distinguidos procesalistas, como mi amigo Jorge Fernando Vargas, que aquí tengo el honor de que esté, realmente es importante que vean esto, porque en muchos casos de estos vamos a discutirlos fuera de Guatemala. La eficacia, fíjense bien, este es un mensaje que yo dejaría como filosófico, depende de la utilización adecuada, de la hermenéutica adecuada a la naturaleza del derecho. Si un abogado no conoce la naturaleza del derecho, no lo va a poder proteger. Por eso tiene que tener una sólida formación doctrinaria, no solo normativa, y eso es lo que me da mucha tristeza. 15 años de que he ido a hacer los programas de maestrías y las facultades de Derecho gradúan tramitadores, no abogados. Ahora, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa todos los días que tengo que ir a preguntar a las oficinas qué van a querer ahora. Así es, ¿qué van a querer ahora?
porque se ha desnaturalizado todo y los colegas dicen que se tiran sin chaleco y sin leipa y sin pago. Entonces ese es un problema serio ahora, ya la carrera. Ya uno piensa hacer notariado, ya uno piensa en litigar porque esto se desnaturalizó. Pero ¿cómo lo podemos rescatar? No criticando. Estudien, disciplínense y tienen que ir no a la expresión lingüística de la norma, sino a la proposición normativa, a la ratio legis, a la finalidad. Vean el preámbulo de la Constitución. Esta Constitución es pluralista, no es kelseniana, va a la persona, a la primacía, va a lo justo. Entonces nosotros tenemos la herramienta, pero la hermenéutica es la adecuada. Si nos quedamos con la técnica del silogismo, esa era la técnica de la teoría pura del derecho de Kelsen. En el primer Kelsen, en la teoría de la norma, se arrepintió de eso cuando vivió en Estados Unidos. Por eso, el conocimiento adecuado de las instituciones permite una mejor interpretación y asignación de ellas. Bueno, cualquier duda, estoy a la orden si hubiera alguna pregunta. Si no, están bien. No sé si hubiera alguien que hubiera alguna pregunta. Una pregunta es en cuanto a métodos, justo como usted habló de este hoy, también mencionó a la DIACO. Siempre hemos comentado que ahí había un instrumento valiosísimo que nos ayudaría en el mundo comercial guatemalteco. Sin embargo, pues no hemos visto buenos frutos. Entiendo yo que el método que debería de utilizar la DIACO es el de la mediación, el método alterno. En su opinión, y yo sé que pues, sería un poco aventurado, pero su criterio técnico, ¿cuál es la razón principal por la que no funciona el método de la DIACO? Muy interesante. En el artículo que dije Derechos Humanos y Comercio hice un análisis económico del derecho a priori, dejaba reserva cómo iba a funcionar. El problema es que la ley tiene que ser general y abstracta. Cuando se hacen normas con dedicatoria no funciona. ¿Cómo es posible que en la relación jurídica de servicio y de función excluye todos los servicios públicos? Ahí se está la mayor competitividad. Entonces el tema es, hacen una ley sin dientes. La DIACO no tiene coercitividad y por eso quieren poner un chapulín colorado, no el procurador de los derechos del consumidor. Pero que es de todo, no es de nadie, nadie lo cuida. Entonces el problema que hay es que la DIACO es una dirección secundaria perdida ahí, por eso creo que era un ente más fuerte, pero también es crear burocracia, porque el hecho de que haya tanta situación se presta a corrupción también. Y entonces sí que creo que ellos sí tendrían que ser mediadores, conciliadores, pero también poder enforzar, porque creo que ellos solo llegan a una fase que es la denuncia, ¿verdad? Y ahí teníamos inconstitucionalidad, porque eso pasaba también en las leyes ambientales de UNESCO, que no es unas conductas todas, pero que violan el principio de legalidad, porque no pueden haber sanciones sobre cuando no hay actos o omisiones tipificadas. Entonces es tan abstracto eso como los actos de competencia del día que cae de todo. Entonces el problema que ha tenido la DIACO es que no tiene presupuesto, no tiene mayores abogados ahí, tienen personas de otras profesiones, muchos no son técnicos, son llegan por nosotros con palabras, y luego los procedimientos no están claros y no tienen fuerza, no tienen forzamiento, y luego lo más importante que es la relación jurídica de consumo en cuanto a servicios públicos está excluido, agua, todo eso no, entonces ellos hacen más o menos lo que pueden. Sí, tampoco estoy convencido con la idea de que si una procuraduría en competencia de diario en este tipo de acciones, las acciones son públicas. Y entonces el tema al final es que si se crean mecanismos para ir a caer a los mismos tribunales, esa duda sí la tengo, pero si se pudiera dejar que hubiera un centro de mediación y resolución con un poder más de enforzamiento, sí estaría de acuerdo, pero sí hemos vivido eso, sí lo hemos vivido. Sí. No sé si hubiera alguna otra. Sí. En relación a las medidas en frontera, sí. el libro de la también las establece y con la implementación del día de campa lo establece en el 2006. Ajá, sí. Bueno, pero ahí dice que podemos actuar a comisión de parte o de oficio. Cuando dice de oficio, en el ARPI se establece que los miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a las medidas. Sí. Bueno, en el ARPI me dice que no hay que indemnizar y no tiene ninguna responsabilidad. Sin embargo, el momento en el 11.2006 viene y solo protege a los funcionarios judiciales. ¿Qué pasaría entonces con alguien de aduanas? Sí, ella pregunta sobre la responsabilidad que tiene el director de aduanas y Tatiana, la fiscal, hemos platicado eso.
y ella nos hizo llegar una sugerencia de modificar la ley porque los funcionarios administrativos no se animan porque tienen responsabilidad. La idea de ADPIC era eso, porque imagínense un juez, les decía que tienen temor a veces, ahora un administrador de aduanas que está por allá con el mismo juez, un día que hay una plática intelectual con la Cámara Empresarial sobre piratería y juez de barrios, me dice, mire qué bonito habla usted, pero usted estuviera ahí en Amate, y me iban a buscar a las 5 de la mañana en como 2 pick-up de hombres armados, decirle, me da eso, me lo da, ¿qué tengo que hacer yo? Dárselo, un calzoncillo me agarraron, y entonces, qué bonito se oye, pero lo que pasa es que el Estado es débil, y entonces sí, en la propuesta de la ley viene eso, porque ahorita, con base al RDCAP, y como firman de todo, es que no hacen reservas. Entonces sí, esa amplitud que tenía el ADPIC se vio restringida. Entonces los otros no hacían nada, ¿no? Ahora, por ejemplo, SAT ha hecho una buena labor. Yo digo siempre los nombres de la gente buena. Yo les traigo los claro. Cristian Girón se llamaba un ingeniero que era uno de la maestría. Brillante, y él avisaba a los bufetes. Como tenía información que venía en las mercaderías, llamaba a los bufetes. Y ninguno, es que no tengo poder, es que no me han autorizado, es que no me han dado honorarios, es que no sé qué. Y como ustedes saben que esto es a instancia de parte, pues son derechos privados. Entonces todo ese esfuerzo que ellos hacían se diluye, se ha diluido porque no solo es un elemento. Y fíjense que sí, ahí los abogados, no sé, el AmCham ha ayudado mucho en eso. Sí. Y otra cosa, no sé si es de aprovechar, igual cuando alguien sepa de una marca o desea representante de esa marca en Guatemala, igual se pueden acercar para que nosotros tengamos el contacto. ¿Tú estás ahí, Osa? Exacto. Ah, qué excelente. Sí. Entonces, debes sentirlo más claro y para los colegas que llevan casos. Sí, lo que sucede es de que sí nos gustaría el apoyo, no sé si aprovecho, perdone, pero sí, porque sí nos hemos topado con esa limitante, ¿verdad? Y sabemos que tenemos un compromiso como Estado con el DRCAF. Y esa es la pena, igual que vamos a ser sancionados, otra cuestión así. Le agradezco mucho. Muy bien, no sé si hubiera alguna otra pregunta, con mucho gusto trato de responder. Bien, entonces muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Definitivamente esta charla ha ampliado, por lo menos en mi caso, la perspectiva sobre este tema tan importante de propiedad intelectual como métodos alternos de solución de controversias como un instrumento verdadero de encontrar justicia en este país y lograr inversión extranjera que tanto necesitamos. Muchas gracias por su colaboración con Presidencia.